Más allá de la guerra, conclusiones y reflexiones. Triunfo relativo. Si bien los liberales ganaron, no disminuyó la rivalidad y el deseo de revancha. Los conservadores obtuvieron el apoyo de Napoleón III y Maximiliano de Habsburgo para instaurar la monarquía en el país, desatando una nueva guerra apenas un año después. El país permaneció caótico. Esta nueva guerra cayó sobre un México que no se había recuperado de 3 años de enfrentamiento. La población estaba empobrecida, la producción se detuvo, la actividad comercial era muy baja y las ciudades seguían en ruinas. Esta fue una situación común en todo el siglo. La Constitución de 1857 y las leyes de reforma hicieron cambios que hoy siguen vigentes en México. Por otro lado, hay que recordar que estas leyes fueron suspendidas e ignoradas con frecuencia. Recapitulemos. Al tomar los liberales la capital en enero de 1861, las leyes de reforma entraron por fin en vigor en todo México. En 1862, un año después, se volvieron a suspender, pues inició el conflicto con las potencias extranjeras por la moratoria de pagos, lo que devino en el Segundo Imperio. En 1867, con el restablecimiento definitivo de la República, la Constitución volvió a entrar en vigor. Debemos recordar que el régimen porfirista no terminó de manera oficial con la Constitución, pero fue abandonándola gradualmente. En 5 de febrero de 1903, un grupo liberal colocó en la sede del Hijo del Aguizote, un periódico perseguido por el gobierno, una gran señal de luto con la leyenda "La Constitución ha muerto". Después de años de lucha revolucionaria, el 5 de febrero de 1917 se decidió que el país había cambiado demasiado. Ese día se promulgó una nueva Constitución. México en el siglo XIX. Fue un siglo agitado con cambios de gobierno, guerra civil, intervención extranjera, revueltas y golpes de estado frecuentes. Una etapa intranquila en la que el nuevo proyecto nacional pudo disolverse ante el separatismo o un régimen extranjero. Al mismo tiempo, México tomó muchos de sus rasgos definitivos y se erigió en república. Marc Bloch, un historiador francés, describió la caótica situación de Europa durante las guerras mundiales como una crisis de crecimiento. Observa esta imagen y recuerda lo que has visto en otras materias. Cuando la Tierra recién surgía, era una masa informe y caliente que poco a poco, a través de violentos fenómenos, se volvió apta para el desarrollo de la vida. Es fácil comprender al México del siglo XIX si lo imaginamos de manera similar, un país recién surgido pasando por sus turbulencias iniciales. Vamos a recapitular lo que hemos visto. Recordemos que el país se encontraba polarizado entre 10 ideologías políticas dominantes, los liberales y los conservadores. El 5 de febrero es jurada y promulgada la Constitución Mexicana de 1857, lo que significó un gran logro para los liberales. Sin embargo, Comonfort se encontraba en una situación preocupante, pues por un lado, tiene los grupos conservadores presionando con levantamientos civiles por todo el territorio, y por el otro no está completamente de acuerdo con lo que estipuló la Constitución. Esto lo va a llevar a confabular junto con los conservadores un autogolpe de Estado, que para el 17 de diciembre de 1857 se va a ver plasmado en el Plan de Tacubaya, que tiene como representante a Félix Zuluaga. Comonfort se va a adherir al plan públicamente hasta el 19 de diciembre. Esto no le va a gustar a los liberales que pertenecían a su gobierno y varios de ellos van a renunciar. Para evitar un contraataque, va a encarcelar a Benito Juárez, que era presidente de la Suprema Corte, y a Isidro Olivera, que es el presidente del Congreso. Este pacto entre conservadores y Comonfort no va a durar mucho, pues poco tiempo después los conservadores lo van a traicionar con el Plan de la Ciudadela, y el 11 de enero de 1858 Zuluaga lo va a desconocer públicamente. Sin el apoyo también de los liberales, Comonfort lo único que va a tener que hacer es huir del país, pero huir a nuevo va a liberar a Juárez,
¿quién va a asumir la presidencia? Pues él era el presidente de la Suprema Corte y lo decreta la Constitución. El gobierno de Juárez en un principio va a ser un poco nómada, pues primero va a estar un tiempo en Querétaro y posteriormente va a establecer su pequeño gobierno provisional en Guanajuato. En consecuencia se van a dar los dos gobiernos, por una parte el gobierno conservador que va a tener como presidente a Félix Solano y por otra parte el gobierno liberal que va a tener a Juárez. Este primer año, 1858, va a ser uno de los peores años para el ejército liberal, pues estaban sufriendo severas derrotas. La mayor parte de su ejército estaba conformado por civiles y de los cuales no estaban preparados para la guerra y tampoco tenían mucho financiamiento para seguir con la batalla, a diferencia de los conservadores que tenían que la iglesia les había otorgado el financiamiento. Para el 2 de febrero de 1858, Miramón asume la presidencia de la Ciudad de México y traiciona a Zuluaga. Esto va a ser uno de los principales puntos de quiebre o de que va a desestabilizar al Partido Conservador. Sin embargo, van a seguir ganando victorias a lo largo del año. Para 1859, el ejército liberal cambia y tiene al general González Ortega al mando. Esto le va a traer muchas victorias. Y también para 1859 ambos bandos van a tratar de aliarse o recibir apoyo de diferentes potencias. Los conservadores van a tratar de aliarse con España y los conservadores con Estados Unidos con el Tratado Maqueley-Ocampo y los conservadores con el Tratado Mon-Almonte. Ninguno de estos tratados se va a llevar a cabo. Sin embargo, para julio de 1859, los liberales van a empezar expediciones de reforma. Esto significó un quiebre importante en la guerra, pues presentaba el proyecto de nación que tenían los liberales, de los cuales varias de la población estaba de acuerdo. Todo este tiempo la guerra fue devastadora, costó la vida de muchos civiles y empobreció demasiado al país. Se necesitaba ya empezar a poner un fin. Las leyes de reforma eran este decreto que empezaba a darle forma realmente al programa que se estaba viviendo, realmente a la revolución. ¿Cuáles eran los objetivos de esta revolución? Pues estaban plasmados en las leyes de reforma. Finalmente, la batalla de Calculpan, que se vive el 22 de diciembre de 1860 en el Estado de México, el general González Ortega va a fulminar al ejército conservador y para el 1 de enero de 1861 Juárez va a regresar victorioso a la Ciudad de México. Va a establecer otra vez su gobierno y va a convocar a elecciones. Actividades. Bueno, ha llegado el momento de hablar de la tarea. Recuerden que la deben subir al Classroom el martes. Ahí está la contraseña para los que nunca han entrado. Aún pueden entregar todas las tareas que les faltan, pero recuérdenle ponerle sus nombres, por favor, porque tenemos trabajos que no sabemos de quién son. Bueno, las actividades para este próximo martes son las preguntas que vinieron en las diapositivas. La primera es, ¿por qué crees que decidieron adornar este lugar con águilas de simbología liberal? Recuerda que nos referimos al expalacio arzobispal de Tacubaya. La segunda, de acuerdo con los tratados Manley, Ocampo y Mon-Almonte, ¿cuáles crees que serían sus futuras implicaciones políticas, económicas y sociales en México? Tercera, ¿consideras que vives en un estado secular y que la educación que has recibido es laica? ¿Por qué? Y bueno, como no todo es a cosas aburridas, de las que nos gustan a nosotros, los historiadores, también saben que sobre cada clase tienen que crear sus memes. Aquí les pusimos algunos ejemplos. Por favor, no sean como nosotros y se los roben de internet. Y por mi parte eso es todo. Nos vemos hasta la próxima sesión.
Bueno chicos, hemos llegado al final de la presentación de la clase de hoy. Esperamos que todo haya quedado muy claro. De todas formas, ya saben que aquí abajo pueden dejarnos todas sus dudas y comentarios. Nosotros estaremos respondiéndoles en el transcurso de la semana. También en la parte de la información les dejo toda la bibliografía que utilizamos, así como los extractos con el minuto exacto donde empezamos a hablar de cada tema, por si quieren retomarlo más tarde, se les haga más fácil consultarlo. En la siguiente semana vamos a tratar el tema del Segundo Imperio, un tema que es muy interesante y que estoy segura de que les va a gustar mucho. Estén atentos del Classroom por cualquier información que nosotros les queramos hacer, lo vamos a hacer por ese medio. Así que estén atentos. Y pues nada chicos, de mi parte es todo. Espero estén muy bien, cuídense mucho, pórtense bien, envíenos sus tareas y pues nada chicos, hasta la próxima. Adiós.